Hola, hola, esto es Profundicemos, un espacio para los que quieren ir más adentro en la palabra de Dios. Este espacio de Profundicemos es un segmento que he querido iniciar y tiene como fin bendecir a aquellos que ya son cristianos, que ya tienen un poquito más de madurez y que quieren, como justamente se llama el segmento, profundizar más en las cosas de la palabra de Dios. No es para convencer, insisto, no es para convencer, para que algunos que no quieren creer, crean, no. Esto es para afirmar la fe, para que aquellos que ya creen tengan mayor profundidad y tengan mayor o mejores argumentos para su fe. Vamos a estar tocando diferentes temas, temas importantes, temas necesarios para un cristiano. Si pueden ver, pues estoy aquí con algunos artículos extra, ¿verdad? De los videos normales, porque la temática de Profundicemos es más escudriñar la Biblia. Yo hago los estudios, los tengo aquí en la computadora, voy leyendo porque no quiero perder nada, ¿verdad? De todo lo que he extraído. Por eso me va a ver leyendo bastante, viendo la computadora, buscando versículos en la Biblia. Algunos ya los tengo allá, otros los voy a buscar en la Biblia, pero me va a ver mucho leyendo, ¿verdad? Así que la temática de este segmento es que usted se siente, que busque su papel, su cuadernito, su Biblia, y se siente y conmigo apunte lo que yo le voy dando y después usted lo analice y lo profundice, ¿verdad? Porque yo solamente le doy una perspectiva, no es la última palabra, es la perspectiva mía. Y también pues voy a utilizar comentarios de gente que obviamente sabe más que yo, y pues luego la tarea suya es tomar todo eso y analizarlo y profundizarlo y verificarlo, ¿verdad? Pero como le digo, no es un segmento tanto para gente que comienza, sino es un segmento más para gente que ya tiene tiempo en el Señor y que quiere profundizar más en las verdades que ya cree. Profundizar en las verdades que ya cree. Ese es el objetivo de este segmento. Espero que sea de bendición, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para edificar su vida, para bendecir su vida, y espero que también sea de bendición. Y es un segmento para los amantes del estudio de la palabra. Así que, hecho esa introducción, quiero comenzar con un tema que se llama el diezmo. El diezmo. Vamos a trazar una línea desde antes de la ley y el Nuevo Testamento para ver los fundamentos que tenemos en la Biblia del diezmo, por qué surgió el diezmo, por qué lo estableció Dios, qué dice el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento, para llegar a la conclusión de si está vigente o no está vigente. Ese es el objetivo de este primer video. Y pues prepárese, póngale pausa ahí al video, busque un cuaderno, busque su Biblia, un lapicero y tome nota. ¿Está bien? Ok, comenzamos. El diezmo. Este tema, pues sí, ciertamente es bastante controversial, pero es controversial en la gente que no quiere creer, o en la gente que no es generosa, la verdad, en la gente que no es agradecida, quizá. Pero en un cristiano que ama a Dios, en un cristiano que es agradecido por todo lo que el Señor ha hecho, el desprenderse de sus bienes no es problema. Tristemente, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero tristemente, casi siempre los que ponen argumentos para no dar, es gente que no es muy agradecida.
es gente que es un poquillo ahí codo. Pero casi siempre la gente que es agradecida con Dios, que es generosa, no tiene problemas con este tema, ¿verdad? Y por eso mi objetivo es afirmar la fe de esos que sí creen y que sí son generosos y que sí son agradecidos. Vamos a comenzar con Abraham. Ok, Abraham. Abraham primero se llamaba Abraham y después se pasó a llamar Abraham. Su nombre fue cambiado por Dios. Vemos en el capítulo 14 de Génesis esta cita que dice así: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos a Abraham, viene de rescatar a Lot, que había sido secuestrado, ¿verdad?, por unos reyes, y en esta ocasión Lot está con su familia. Abraham va, se hace un grupo de gente, los rescatan, y cuando viene se encuentra con Melquisedec, y Melquisedec bendice a Abraham, porque en ese momento se llamaba Abraham, bendice a Abraham, y Abraham le da los diezmos sin que nadie le dijera nada. Hay un Proverbio 3:9 que dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Pareciera que este proverbio, que todavía no estaba escrito para ese tiempo de Abraham, pareciera que este proverbio ya Abraham lo tenía en su corazón, porque él, ahí Melquisedec, era una figura, era un sacerdote, era una persona que simbolizaba a Dios, por así decirlo, y Abraham quiso honrarlo y dice aquí en el versículo 20, Génesis 14:20, antes de que se instituyera la ley, porque Moisés vino mucho tiempo después, y podemos ver que aún antes de que la ley entrara en vigencia como tal, tenemos a Abraham diezmando. Así lo dice Génesis 14:20, así que vamos a empezar por ahí. Estamos rastreando el diezmo. Luego, cuando llegamos a Génesis 28:22, dice, luego avanzando en el Génesis, dice, vemos al nieto de Abraham hacerle a Dios una promesa, donde le dice que si regresa sano y salvo a la casa de su padre, él le daría a Dios una 10ª parte de todo lo que Dios le diera. Entonces vemos en Génesis 28:22, también antes de la ley, al nieto de Abraham diezmar, o al menos ofrecerle a Dios un diezmo. Así que vemos ya en el Antiguo Testamento, antes de llegar a la ley, entendemos que fue dada por Dios mediante Moisés. Vemos a Abraham y vemos a Jacob hablando del diezmo, hablando de dar una 10ª parte. Diezmo es la 10ª parte. Así que vemos que se da inicio al diezmo en la Biblia. Abraham lo da como un acto de honra y de gratitud. Jacob lo ofrece como una promesa a Dios, al decirle que lo daría como señal de que su Dios estuvo con él y le proveyó y le bendijo. Y es un acto de fe, ya que en ese momento no poseía nada Jacob. Entonces vemos tanto a Abraham como a Jacob diezmando, ¿verdad? Ahora sí, llegamos a la ley. Hay varios versículos que hablan del diezmo en lo que ya propiamente es la ley. Tome nota. Tenemos a Levítico 27:30. Tenemos a Números 18 del 21 al 28. Tenemos Deuteronomio 12 del 4 al 7. 14 del 22 al 29 y Deuteronomio 26:12. Tenemos también a Nehemías 10 del 32 al 39, Nehemías 13 del 10 al 13 y Malaquías 3 del 8 al 9. Esos son los versículos que encontramos en el Antiguo Testamento sobre el diezmo. Tenemos a Levítico, a Número y a Deuteronomio, que pertenecen a la ley. Tenemos a Nehemías y a Malaquías,
que no son de la ley, pero que también se habla del diezmo. Entonces vamos a estar leyendo, andando por estos versículos y vamos a ver qué nos dicen. Esos versículos de la ley son los que establecen el fundamento. Se da como ley en ellos el diezmo al pueblo de Israel. Se desprende de ellos los siguientes diezmos o impuestos. Número 1. Tenemos un diezmo levítico que se asignaba a los levitas y sacerdotes. En Números 18, 21 al 24 se establece un diezmo a los levitas. En el número 18, del 26 al 28, los levitas dan el diezmo de lo recibido a los sacerdotes. Eso es un diezmo del diezmo que los levitas debían dar al sacerdote. Entonces, tenemos a los sacerdotes que eran como los dirigentes y los levitas eran como los ayudantes. Tanto sacerdotes como levitas estaban consagrados al servicio en el templo. Entonces, usted puede leerlo en Números 18, del 21 al 28. Ahí se establece un diezmo a los levitas y un diezmo a los sacerdotes. Los levitas recibían el diezmo del pueblo y los levitas daban un diezmo del diezmo a los sacerdotes. Ese es el primer diezmo. Tenemos el segundo diezmo destinado a la celebración en Jerusalén, de la cual debían tomar en cuenta también a los levitas. Eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio 18, del 17 al 18, y en Deuteronomio 14, del 22 al 27. Ahí usted puede ver un diezmo destinado a la celebración en Jerusalén. Y tenemos como número 3, un diezmo caritativo. Iba dirigido a ayudar a los necesitados del pueblo, que incluía a levitas, a forasteros, a viudas y a huérfanos. Ese es un diezmo caritativo. Eso usted lo encuentra en Deuteronomio 14, del 28 al 29, y en Deuteronomio 26, 12, el diezmo caritativo. Además de lo anterior, se establece un tributo o impuesto para el mantenimiento del templo. Eso usted lo encuentra en Éxodo 30, del 13 al 16. Este impuesto lo debían pagar todos los varones mayores de 20 años y era de medio ciclo. Eso equivalía a 2 dracmas. Traducido al tiempo de hoy, es el salario de 2 días. Ese era un impuesto, salario de 2 días, que se debía de dar los hombres mayores de 20 años y lo pagaban una vez al año. Era un impuesto anual. Este fue el impuesto, no sé si usted se acuerda, ya por Mateo 17, 24, cuando llegaron a unos hombres a decirle a Pedro, ¿y su maestro paga el impuesto? Pedro le dijo, claro que sí, y se fue corriendo donde Jesús, y antes de que llegara, entonces Jesús le dijo ahí una introducción y luego lo mandó a pescar. No sé si usted se acuerda, lo puede encontrar en Mateo 17, del 24 al 25, y le dijo el Señor a Pedro, ve y saca el primer pez, va a tener en su boca algo que se conoce como un estatero. Un estatero es el equivalente a un ciclo, es el equivalente a 4 dracmas, o sea, el salario de 4 días. ¿Por qué? Porque era el salario de 2 días para Jesús, el salario de 2 días para Pedro, medio ciclo era el impuesto, era de medio ciclo por varón, medio ciclo. Entonces, medio ciclo por Jesús, medio ciclo por Pedro, es un ciclo. Eso es, había una moneda que se llamaba estatero, es el equivalente al ciclo, y eso equivalía a 4 dracmas, o sea, el salario de 4 días. ¿Por qué? Porque era el de Jesús y el de Pedro. Eso usted lo puede ver allá. Hay un comentarista que se llama Jamieson, las siglas de ese comentario son JFB. Él define, estudiando un poquito sobre esto, él define 3 tipos de diezmos. También un diccionario que yo uso que se llama Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, dice que los rabinos del Nuevo Testamento también creían que la ley hacía alusión o establecía
esos 3 tipos de diezmos, los que le hablé en el diezmo levítico, el diezmo que se le daba a los levitas y a los sacerdotes, que está en Números 18, del 21 al 28, el diezmo destinado a la celebración en Jerusalén, Deuteronomio 12, del 17 al 18, Deuteronomio 14, del 22 al 27, y el diezmo caritativo, que está en Deuteronomio 14, del 28 al 29, y Deuteronomio 26, 12. Son los 3 tipos de diezmos que yo encontré y que también el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman y el comentario de Jamieson, también ellos corroboran o afirman de que existían esos 3 tipos de diezmos. Y aparte de eso también estaba el impuesto del templo, que era anual, que era el salario de 2 días, o sea, medio ciclo, y que era solo para los varones mayores de 20 años, una vez al año. ¿Ok? Ahora salimos un momentito de la ley, vamos a Nehemías. Cuando Nehemías llega como gobernador a Israel, Israel cuando fue al exilio, se lo llevaron para Babilonia y estuvo allá los 70 años, ¿verdad?, que el Señor profetizó en Jeremías. Cuando él ya salen del exilio, con Nehemías, primero estaba Esdras, sale un grupo con Esdras, reedifican el templo que estaba dañado, luego sale otro grupo con Nehemías y reedifican la muralla del templo. Cuando Nehemías llega, luego del exilio y ya está Esdras, ellos lo que comienzan a hacer primeramente es a restablecer las ordenanzas de la ley. Ellos reúnen a todo el pueblo, comienzan a leer la ley y ellos comienzan a establecer las normas que ya se habían dado. Eso usted lo puede ver en Nehemías 10, del 32 al 39. Y lo que ellos restauran allí, con respecto a este asunto del diezmo, ellos restauran el tributo anual para el mantenimiento del templo. Pero como la situación económica era difícil, ellos venían de un exilio, estaban apenas restableciendo la economía. Entonces, aunque la ley decía que era medio ciclo, ellos por la situación económica empezaron o pidieron al pueblo que fuera de 1/3 de ciclo. Entonces, Nehemías restablece el tributo anual para el mantenimiento del templo. También restablece las primicias anuales de todo producto de la tierra y animales llevados al templo y entregados al sacerdote. Y restablece el diezmo para los levitas y para los sacerdotes. Eso es lo que Nehemías restablece. De la ley, ellos restablecen esto. Se confirma ya mucho tiempo después de Moisés, se fueron al exilio, regresaron del exilio y ellos restablecen estas 3 cosas: el tributo, las primicias anuales y el diezmo para los levitas y para los sacerdotes. Los levitas tenían que darle el diezmo de lo que recibían a los sacerdotes. Todo lo anterior nos da un breve fundamento para entender cómo en el Antiguo Testamento el diezmo se estableció, cómo se inició y cómo se llevó a cabo. ¿Ok? Todo lo anterior es para ver el fundamento del diezmo. Ahora, en Nehemías, en el capítulo 13, se da una escena muy interesante, donde a mi parecer nos demuestra a nosotros la importancia del diezmo. Sucedió que Nehemías tuvo que regresar al imperio, porque él era un copero. Un copero era la persona que le servía el vino, tenía que probarlo por aquello de que tuviera veneno y se lo servía al rey. Y Nehemías tenía esa función. Él le había pedido permiso al rey para ir a ayudar a levantar
el templo, perdón, la muralla del templo, ¿verdad? Nehemías le pidió permiso al rey, le pidió recursos y se fue por un tiempo. Luego de que hizo lo que ya le dije anteriormente, de que restablecen el diezmo, restablecen el tributo, luego Nehemías ya deja todo montado, funcionando, y él tiene que regresar. Cuando él se va, se ausenta por varios años, hubo algo bastante feo que pasó en el pueblo, y es que empezó a haber corrupción, empezó a darse unas cosillas ahí un poquillo feas. Entonces el pueblo dejó de diezmar, dejó de dar el dinero, ¿verdad? Lo que ocasionó que los levitas y los sacerdotes tuviesen que ir a trabajar, porque necesitaban sostenerse. Ellos necesitaban sostenerse y sostener a sus familias. Entonces ellos, los levitas y sacerdotes, se vieron en la obligación de abandonar la función en el templo y tuvieron que ir a buscar comida. Como ellos tuvieron que irse a trabajar, entonces descuidaron las funciones en el templo, y se descuidó el templo, se descuidó el culto a Dios, se descuidó los sacrificios, se descuidó todo. Cuando Nehemías regresa y se encuentra aquel desorden, él se enoja mucho, y entonces él comienza a poner orden otra vez. Se debe recordar que Dios había establecido que los levitas eran apartados solo para el servicio en el templo. No tenían posesión terrenal, debían dedicarse exclusivamente al Señor. Por tanto, al ellos tener que irse a trabajar, no pudieron cumplir con su llamado, porque el llamado de Dios eligió de los descendientes de Aarón, que era el hermano de Moisés. Dios escogió a los descendientes de Aarón que fueran sacerdotes, y a los familiares de Aarón que fueran lo que se llama levitas, que eran ayudantes de los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, el Señor, tanto a la familia de Aarón, los descendientes directos de Aarón para sacerdotes, y los familiares de él tenían que ser levitas, todos ellos fueron llamados a servir en el templo. A las demás tribus, todas las demás tribus se les repartió tierra cuando entraron a Israel, se les dio una tierra, pero a los levitas y a los sacerdotes no se les dio una tierra para trabajarla. A ellos se les dijo que tenían que vivir de las ofrendas y de los diezmos, principalmente de los diezmos que el pueblo daba. De ahí ellos tenían su sostenimiento, tanto los sacerdotes como los levitas. Entonces, aquí en Nehemías capítulo 13, nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque el pueblo dejó de diezmar. Entonces, los levitas no tenían sustento, ni los sacerdotes. Nehemías regresa, se encuentra aquello, y él tiene que solucionar el problema. Para el pueblo de Israel, primeramente, la entrega regular del diezmo les hacía recordar que lo que ellos recibían era por la bondad del Señor. ¿Ok? Era por la bondad del Señor. Entonces, la entrega de ellos era como un acto de gratitud, ¿verdad? Era un acto de gratitud. Yo quiero ahora decirles en este segmento que viene, ¿por qué Dios estableció el diezmo o para qué lo estableció? Ya les dije el fundamento, ya les cité desde antes de la ley, luego los versículos de la ley, luego le hablé de Nehemías, ya le hablé de que si es bíblico el fundamento, está allí en la Biblia el fundamento del diezmo. Ahora quiero decirle por qué Dios estableció el diezmo y para qué. Se puede apreciar en el gobierno que Dios estableció en Israel, estaba sostenido por un sentido de devoción a Dios y un sentido de justicia. En cuanto a la devoción a Dios, era necesario que se le rindiera culto a Él. Para esto, Dios estableció
que se le enseñara a la gente sobre Dios, sobre su naturaleza, sobre su grandeza. El pueblo debía conocerle para que así tuviera una relación correcta con Él y pudiesen adorarle correctamente y así manifestarle a las demás naciones a ese Dios. Para poder hacer esto se requería un lugar físico donde se rindiera culto por medio de sacrificios y reuniones diarias. Se le adoraba, pero también junto con un lugar que era un edificio, ¿ok? Entonces Dios establece al pueblo que lo adorara, que le rindiera culto, que le rindiera sacrificios. Para eso escoge a un grupo de gente, pero también escoge un lugar. En este caso es un templo que se levantó. Primero fue un tabernáculo en el tiempo de Moisés, después del tiempo de David y Salomón. Salomón levanta ya un lugar fijo, un templo, y ese era el lugar de reunión, ¿ok? Todo esto era para que se le rindiera culto, era por esa devoción a Dios, ¿ok? El templo. Se requería de personas que dirigieran el culto, que enseñaran al pueblo, y esta gente debía de estar comprometida con esto al 100%, o sea que el 100% del tiempo estas personas tenían que estar en el templo. ¿Para qué? Para ministrar al pueblo, para hacer el culto a Dios, para hacer sacrificios y todo lo que conllevaba el culto, ¿ok? De esta manera, obviamente se desprende una necesidad. ¿Cuál? La de sostener ese sistema de culto, que era sostenimiento de las personas que estaban allí y sostenimiento del templo en el cual se reunía la gente, ¿ok? Porque el sistema que Dios estableció requería de gente que estuviera al 100% en un lugar. Pero todo eso tenía que ser sostenido, ¿ok? Vamos bien hasta ahí. La gente necesitaba recibir todo lo establecido por Dios y el pueblo sí se podía dedicar a labores comunes. Mientras que aquellos que eran instrumentos para que el pueblo recibiera no tenían forma de producir para su sostenimiento mientras hacían la labor para Dios de tiempo completo, ¿verdad? Esto nos lleva al segundo punto, al sentido de justicia. Ya que Dios, siendo justo, sabía que quienes le servían de lleno tenían necesidades y sus familias y el templo mismo debía de ser mantenido, ¿cierto? Obvio, si hay gente que tiene que estar al 100% en un lugar, y pues esa gente necesita comer. Esa gente tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, ellos necesitaban comer y el templo mismo, la estructura misma necesitaba mantenimiento, ¿ok? Dios estableció para el pueblo que el pueblo tuviese el privilegio y responsabilidad de proveer para todo esto, tanto para la gente que trabajaba ahí como para el sostenimiento del templo en el cual se trabajaba. Pero como Dios conoce el corazón del hombre, que no es dado a la generosidad y al desprendimiento voluntario de forma constante, Dios tuvo que establecer un parámetro, un valor mínimo que se requería al pueblo para que así Él se asegurara que hubiese un monto fijo, el cual fue puesto en un 10% de lo que ellos producían, asegurándose así que de forma justa aquellos que les servían obtuvieran o se les garantizara un monto fijo como paga por su servicio al Señor. Entonces, por esta causa, Dios estableció un 10%. Dios, en su sabiduría y en su grandeza, o sea, el mismo Dios que diseñó el cielo y la tierra, el mismo Dios que estableció los ciclos de lluvia, que estableció que los animales se reprodujeran, el mismo Dios que diseñó todo lo que existe, en su sabiduría, Dios todopoderoso y todo sabiduría, Él vio correcto y justo que una persona pudiese vivir con el 90% de lo que producía. Dios vio
que del 100%, si una persona se desprende del 10%, puede vivir bien con el 90%. Dios estableció eso, y estamos hablando del Dios que diseñó todo, que diseñó el cielo y la tierra. Dios fue justo al establecer un 10%. Él sabe que el 90% era más que suficiente para que la gente pudiese subsistir. Entonces dijo, denle 10 a mi obra y a mis siervos. Pero no solo son siervos, son hijos, y Dios se preocupa por sus hijos. Así Dios estableció que el pueblo sostuviera este sistema. Además de esto, Dios les hizo saber que todo era suyo, todo era de Él. Y que el pueblo no estaba haciendo algo sorprendente, ya que todo lo que ellos como pueblo recibían era por la bondad de Dios. Que lo obtenían porque Dios es el proveedor de su pueblo. O sea que el 100% lo daba Dios, y Dios solo les estaba pidiendo el 10% del 100% que les daba. De esta manera Dios estaba en su derecho de pedirles de lo mucho que Él les daba. En este caso, una 10ª parte. Dios, como no tiene necesidad, aunque uno ve en la Biblia que Él lo pide para sí, lo da a sus siervos como paga y sustento, haciendo así un sistema justo. ¿Ok? Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Ya les dije, o ya les di las bases del Antiguo Testamento, de la ley, de cómo se estableció el diezmo. Ya les dije por qué o para qué es el diezmo. Ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. ¿Ok? Vemos en las siguientes citas que se habla del Nuevo Testamento, que se habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Mateo 23:23, en Lucas 11:42, en Lucas 18:12 y en Hebreos 7 del 4 al 9. En esos 4 versículos se nombra el diezmo, se menciona, pero no se da como una ordenanza, solo se menciona el diezmo. Y es que hoy muchos niegan que nosotros tenemos que diezmar, levantando como argumento que era algo solamente de la ley o que era algo del Nuevo Testamento y que en el Nuevo Testamento no se da como norma. Entonces dicen, bueno, el Nuevo Testamento no lo dice, así que no tengo que darlo, ¿verdad? Algunos utilizan ese argumento. Pero si bien es cierto que no tenemos en el Nuevo Testamento una ordenanza directa a diezmar, el corazón del diezmo o la causa por la cual se dio, sí sigue vigente en el Nuevo Testamento. Entendemos que el principio del diezmo lo vemos también en el Nuevo Testamento y sigue vigente el principio. Aunque no está la norma, el principio sí está vigente y se los voy a demostrar en los siguientes versículos. Gálatas 6, Primera de Corintios 9 del 13 al 14. Primera de Corintios 9 del 13 al 14. Vamos a empezar por ahí para demostrar que el propósito del diezmo o el corazón del diezmo sí sigue vigente. Aunque no está como una norma, el corazón, el propósito por el cual se dio sí sigue vigente. Vamos a leer 1 Corintios 9, del 13 al 14, dice: ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Se lo leo en otra versión. Del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Esto se lo dijo Pablo a los corintios, ya que los corintios no eran muy generosos ni muy justos con las necesidades de aquellos que les bendecían con el mensaje, ¿verdad? Por eso Pablo tuvo que hablarle esto a los corintios, porque pasa como a muchos les pasa hoy, que no son generosos. Entonces Pablo tuvo que empezar a decirles estas cosas. También vemos en Gálatas 6:6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y además vemos
en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, dice: los ancianos que cumplen, aquí los ancianos se refieren a dirigentes, a pastores, ¿verdad? A personas que dirigían el culto. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedir que comas mientras trilla el grano. Y también dice: todo el que trabaja merece recibir su salario. Entonces lo vemos claramente que dice que los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Ahí está hablando de paga económica. En particular los que trabajan con esmero en la predicación y en la enseñanza. ¿Ok? De este modo vemos en una línea directa desde la ley, aún antes de la ley y el Nuevo Testamento, el mismo principio. Vemos al Dios justo preocupado por el bienestar de aquellos que le sirven, que han respondido a su llamado y lo han dejado todo, quizás teniendo un buen trabajo, dejarlo solamente para servirle a su Dios. Y ese Dios justo tiene cuidado de las necesidades de sus siervos, ya que no solo son sus siervos, también son sus hijos. También así como vimos que se había establecido un impuesto para el mantenimiento del templo, hoy en día esa necesidad sigue vigente. Los templos en los cuales se reúne el pueblo de Dios para adorarle, para ser instruidos, esos templos, esos edificios, hay que sostenerlos. Hay gastos eléctricos, de agua, de mantenimiento, de limpieza. Todo eso requiere dinero, requiere una entrada para sostenimiento. Igual que en el Antiguo Testamento, el lugar donde se hace culto requiere sostenimiento y la gente que trabaja ahí requiere sostenimiento. Entonces, ese era el corazón del por qué Dios establece el diezmo. Y si lo vemos ahora, el corazón es el mismo. O sea, la gente que trabaja de tiempo completo, que se esfuerza, que está en oración, que está estudiando la palabra para darle a usted palabra semana a semana, el lugar donde se reúnen, todo eso no se sostiene con aire, se requiere dinero, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo para que veamos de forma clara la necesidad de que haya un monto específico, ¿ok? Imaginemos que hay un templo ahora en la actualidad, una iglesia, un templo, y que requiere, digamos, de 10,000 para sostenerlo, y que la familia que sirve ahí, pastores, esposa, hijos, requieren de 5,000 mensuales para sostenerse. Entonces, mensualmente, digamos que se requieren 15,000, 10,000 para el templo y agua, luz, todo, y 5,000 para la familia. ¿Ok? Vamos a hacer este ejemplo. Entonces, entendiendo que se requieren mensualmente 15,000 para sostener el templo y para sostener a la familia, digamos que no establecemos un monto fijo. ¿Por qué? Porque no está en el Nuevo Testamento y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a esperar a la generosidad del pueblo, ¿ok? Ya sabemos que se requieren 10,000 para el templo y 5,000 para la familia que trabaja en el templo, o sea 15,000 en total por mes. Eso es fijo. Y sin meter, sin tomar en cuenta que haya una eventualidad, que se dañe algo ahí y haya que comprarlo, ¿ok? Sin meter eso, 15,000. Ahora, digamos que la gente en este mes fue generoso y dieron y al final se recolectaron a 20,000. Ok, este mes salimos porque se requerían 15 y entraron a 20. Pero supongamos que el mes siguiente una familia quiso cambiar de carro, ¿ok? Y como no hay un monto fijo para dar, no hay un diezmo, entonces de ahí dice esta familia, no, que va, yo el mes pasado di 3,000, pero esta semana voy a dar 500, porque es que de ahí para cambiar el carrito, de ahí, usted sabe, ¿verdad? Entonces esa familia bajó de lo que había dado, de 3,000 lo bajó a 500. Otra familia dice,
Ay, quiero irme de vacaciones. Ay, bueno, pero voy a dar menos entonces a la iglesia. De todas maneras, todos los demás dan también. Y la cosa es que se va de vacaciones y como no había un monto fijo, entonces se fue de vacaciones y dio ahí lo que le sobró o no dio nada. ¿Ok? Ya tenemos dos familias. Digamos que otro dice, no, yo he escuchado que lo que importa es la intención del corazón, no la cantidad. Y entonces viene y la vez pasada había dado 5,000 porque estaba muy generoso y ahora da 100 porque lo que importa es la intención del corazón y otro 100 se los da a alguien en la calle para calmar la conciencia, digamos, y le dio a alguien ahí para ayudar en la calle y ya. Supongamos que todas las familias en la iglesia o la mayoría hacen lo mismo durante un mes y sucede que las entradas en ese mes fueron de 2,000 nada más. Ay, ¿qué? Entonces, se reciben solamente 2,000, pero sucede que los gastos del templo y de la familia que ahí vive, que necesitan comer, bueno, que sirven ahí, que también necesitan comer, su esposa, sus hijos, todos necesitan, también tienen su casa, que tienen que mantenerlo todo, o sea, ellos siguen con la misma necesidad, ellos requieren 10,000 para el templo y 5,000 para el sostenimiento, pero solo entran 2,000, porque el pueblo solamente dio según su generosidad y como no tenía la necesidad de dar un monto fijo, entonces dio lo que quiso. Entonces, ¿qué va a hacer la familia? ¿Qué se va a hacer con ese templo? La electricidad va a valer lo mismo, el agua lo mismo, teléfono lo mismo, hay que chapear lo mismo, hay que pintar lo mismo, o sea, eso se va a cobrar igual. La familia tiene que comer. Veamos el siguiente mes. El siguiente mes otra vez pasa exactamente lo mismo y esta vez la generosidad es un poquito más y se da 5,000. Entran 5,000 a la iglesia, pero sucede que se requieren 10,000 para el templo y 5,000 para la familia. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa iglesia? ¿Qué va a hacer esa familia que lo dejó todo, que le dijo sí a Dios, que está fielmente ministrando al pueblo, dándole palabra al pueblo, orando por el pueblo, aconsejando al pueblo, ayudando, yendo a las velas, haciendo matrimonios? Esa familia que se consagró y que sigue siendo fiel, ¿qué va a pasar con esa familia? Vive de la generosidad del pueblo, pero la generosidad del pueblo a veces está alta y a veces está baja. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Ese ejemplo muy obvio que describe el corazón del diezmo, que fue por el motivo que Dios lo estableció en el Antiguo Testamento, ya nos va diciendo que hay necesidad de fijar un monto. ¿Ok? Escucha esta frase que saqué de un comentario. De un comentario de la Biblia Diario Vivir, dice: lo primero que hagamos con nuestro dinero revela lo que más valoramos. Lo digo de nuevo. Lo primero que hagamos con nuestro dinero revela lo que más valoramos. Cuando usted recibe su salario, ¿qué es lo primero que hace? ¿Paga todo y si sobra da a la obra de Dios? ¿O lo primero que hace es apartar lo que le corresponde a la obra de Dios y después hace lo demás que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que usted haga revela lo que más valora. El diezmo tiene su propósito en que debemos de poner a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Dice con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Cuando hablamos de fuerzas estamos hablando de lo que nosotros producimos, ¿cierto? Y ahí dice Marcos 12:30 que amarás al Señor con todas tus fuerzas. El amor a Dios también se le demuestra en lo que damos. El diezmo tiene su propósito en que debemos de poner a Dios como primer lugar en nuestras vidas. Entonces surge la pregunta: ¿acaso debemos tener un porcentaje como mínimo para dar de nuestras finanzas? Ahí estamos llegando a la pregunta. ¿Hay que tener un monto fijo entonces?
El Dios sabio que estableció que era muy justo que una persona se desprendiera del 10% y viviera del 90% en el pasado, es el mismo Dios de hoy. Y haremos bien en seguir el consejo de su sabiduría. Hermanos, hay que ser sinceros. El 90% para vivir es bastante. Es bastante. Pero a veces es nuestra codicia, es nuestra, no sé cómo llamarle, la que nos impide desprendernos de lo que debemos dar a la obra de Dios. Dios es sabio, Dios sabe que el 90% es suficiente. Es suficiente. Es justo que tengamos hoy como norma, basados en todo lo anterior, en nuestra conciencia, dar como mínimo el 10% de lo que recibimos y hacerlo como un sentido de gratitud y alegría. Como lo dijera el rey David hace mucho tiempo, en 1 de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Hermanos, el Señor ahora en el Nuevo Testamento, si utilizamos la norma del Nuevo Testamento, tendríamos que darlo todo porque Él nos ha dado todo. El Señor Jesús no escatimó nada, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, nos dio su vida, nos dio vida eterna, nos dio salvación. Y si usted y yo somos agradecidos con lo que el Señor nos dio, nosotros también vamos a querer y desear que otros reciban lo que usted recibió. Usted que ha sido restaurado por el Señor, usted que recibió primeramente salvación, vida eterna, que recibió libertad, que ahora puede dormir, que ha recibido restauración en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su economía. Dios ha hecho milagros en usted. ¿Usted no quiere que otros también reciban eso? ¿Sí? Bueno, pues para eso está el Evangelio, pero el Evangelio debe ser predicado. ¿Quiénes lo hacen? No lo hacen las máquinas, lo hacen personas. Y hay personas a las que Dios llama para que proclamen el Evangelio a otros, para que sean salvos, para que sean restaurados, para que sean sanos. Y también necesitamos reunirnos en un lugar. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Está establecido también que nos reunamos a adorar al Señor. Para eso lo vamos a hacer ahí en la lluvia, allá debajo de un palo. Sí lo podemos hacer, pero ¿se sentirá bien usted allí con sus chiquitos y todo, ahí debajo de un palo recibiendo? No, ¿verdad que es mejor en un lugar, en un templo, bajo techo? ¿Cierto? Bueno, pues ese lugar también requiere recursos para sostenerse. Entonces, si nosotros somos agradecidos con el Señor que nos dio todo, y nosotros también queremos que otra gente reciba lo que nosotros recibimos, pues necesitamos aportar para sostener a esa gente que dejó su trabajo, que dejó todo, para servirle al Señor, para servirle a usted, para proclamar el Evangelio, para ministrarnos, para darnos palabra domingo a domingo, jueves a jueves o martes a martes, según los días que usted se reúna, sábado a sábado. Esas personas que están ahí dedicadas también necesitan un sostenimiento, y Dios estableció que el pueblo lo sostenga. Y Dios consideró sabio que un 10% era suficiente para sostener a esas personas y sostener ese lugar. Ahora, concluimos entonces. Si bien el Nuevo Testamento no da como norma el 10%, nosotros, siendo que la necesidad del Antiguo Testamento sigue hoy, nosotros deberíamos de tener como norma de gratitud y de amor, como norma personal, que lo mínimo que yo debiera de dar es el 10%. Debería de ser lo mínimo, porque Dios lo consideró justo y sabio. Entonces, yo hoy lo invito por medio de este estudio a que
usted piense en esto que le voy a decir. Sí es bíblico el diezmo, pero hay una pregunta. ¿Somos generosos? ¿Será acaso que me escudo en que no es bíblico o en que ya no está vigente para solapar el hecho de que soy avaro, de que soy codicioso? Recuerde que el avaro es idólatra porque tiene su corazón en las cosas de este mundo. ¿Será acaso que lo que no quiero es dar? Como dijo un predicador, no he escuchado a nadie que diga, ¿por qué no doy más del 10%? No he escuchado a nadie que diga, ¿por qué tiene que ser el 10 y no el 20 o el 30? Siempre es para no dar, nunca es para dar más. ¿Será porque no somos generosos? Escudriñemos nuestros corazones, hermanos. Hay mucho fundamento bíblico para dar. El asunto es con la actitud de nuestro corazón. Y Dios bendice al generoso, se lo aseguro. Dios bendice al que se desprende, no al que le da el 10% para hacer un intercambio y que Dios le dé. No. El que simplemente lo hace por generosidad, ese Dios mira con alegría al que se desprende y da, no por tristeza ni con necesidad. Dios ama al dador alegre. Entonces tenga como norma el mínimo sea el 10%. Yo he conocido gente que dice, no, yo voy a dar como norma va a ser el 12 o el 15%, el 20%. He sabido de gente que da el 90%. ¿Por qué? Porque eso es un asunto de generosidad y de amor. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida. Analice bien los versículos, ore, estúdielos y espero que sea de edificación para usted. Que estén bien.